Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos nuevamente por este medio para llevar la palabra del Señor. En esta ocasión, amados hermanos, vamos a tocar el tema de el Evangelio eterno. Y para poder hacer esto, amados, tenemos como siempre que clamar al Señor, que Él nos ayude en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros para que podamos comprender, para que podamos razonar. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta misericordia, Padre. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Padre. Yo te pido perdón por mis pensamientos que no se conforman a ti, mis pecados, Señor. Porque cada día que pasa veo mi debilidad, Señor, y la tremenda necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a salir adelante en este tiempo de prueba, Padre, para conformarnos a ti. Sabemos que el propósito de nuestra vida es la salvación eterna, es agradarte, Señor, y que te glorifiques tú en nosotros. Ayúdanos a fortalecernos en estas verdades, a convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, Señor. Ten misericordia. Y este estudio, Padre, lo ponemos delante de ti y todos estos medios para que pueda hacerse conforme a tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amados hermanos, el evangelio eterno, solamente hay un evangelio. El apóstol Pablo expresa muy nítidamente las verdades de la justicia de Dios y dice que no se avergüenza del evangelio, porque el verdadero evangelio, porque hay muchos evangelios hoy, pero solamente hay uno verdadero. Dice, porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que realmente cree. El que no cree no le es poder de Dios. Y es un poder de Dios, amados hermanos, para escapar de todas estas justicias que el Señor ha entregado a los hombres que nos habíamos apartado de Él. Y los que están apartados por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó y no tienen forma de poder escapar de estas condiciones de muerte, de estas obras de muerte. Dice incluso el origen de la homosexualidad es el haber
se verse envanecido en sus razonamientos y cambiado la verdad de Dios por la mentira, entonces como un juicio el Señor los entrega a sus pasiones, a sus concupiscencias, y los hombres cometen con avidez toda clase de impurezas. Y es aquí cuando dejan el uso natural de la mujer y se entregan hombres con hombres, haciendo actos vergonzosos, dice la palabra. Para escapar de esto el hombre no tiene poder. Y así no solamente eso, dice la palabra, que toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, uno no puede escapar si no tiene el verdadero evangelio, el poder de Dios. Y solamente al que cree, porque el que no cree no puede escapar de estas cosas. El que no cree no va a cambiar, amados hermanos. El que cree va a cambiar. Pero aún uno debe de creer en el verdadero evangelio, porque hoy se cree en evangelios falsos, en evangelios que no manifiestan todos estos elementos importantes. Por ejemplo, dice en Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, no importa que sea judío, que sea griego, a todo aquel que cree. Porque en el evangelio de Dios se revela un acto importante, necesario para que se cimiente el verdadero evangelio, que es la justicia y el juicio del Señor. Justicia y juicio son los cimientos de tu trono, dice la palabra. Amados hermanos, la justicia, los juicios del Señor, que son puros, son verdad, son deseables más que el oro, es lo que definen al verdadero evangelio del falso evangelio, los juicios del Señor. Muchos evangelios diluyen y confunden la forma que Dios juzga a los hombres. Por eso de ahí la falsa misericordia, ¿verdad? La solapación de nuestros pecados, que convierten muchos falsos maestros, dice, en libertinaje, la gracia de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay un evangelio ficticio, en apariencia, que se aparenta, amados hermanos. Se aparenta este evangelio, ¿verdad? Se aparenta el ser del Señor, sin embargo, no se tiene este poder porque no se han establecido en nuestros razonamientos los justos juicios del Señor. Dice la palabra. ¿Y por qué se revela por fe? Solo hay que creer por fe la justicia de Dios, porque el hombre no tiene la capacidad de creer la justicia del Señor por su propio razonamiento. Dice, ¿cómo va a ser? Esto es injusto, esto no puede ser. Entonces solamente se necesita leer la palabra y decir, oye, es cierto, está escrito, el Señor hace esto, oh, qué tremendo. Por ejemplo, lo explica a Pablo, dice, ¿y por qué? ¿Por qué en el Evangelio se revela la justicia de Dios? El Evangelio debe de revelar a los hombres, debe de mostrar a los hombres la justicia de Dios. Es lo primero que hay que mostrar en el Evangelio, que Dios es justo, que Dios es el Señor, que Dios es el Todopoderoso, que de Dios viene lo bueno, que de Dios viene lo malo, que la maldición que hay que temer es a la maldición que Dios da a través del pecado. Cuando uno rompe el pecado, que el romper el pecado quiere decir romper el mandamiento de Dios, hay una maldición que Dios promete a los infractores, a los pecadores. Esto hay que entenderlo así. Amados hermanos, el falso evangelio minimiza la responsabilidad de nuestros pecados y minimiza el castigo del Señor. Y le quita al Señor la autonomía de decidir sobre el destino de los hombres a causa de su maldad, a causa de sus obras. El Señor da conforme a sus obras y conforme a este evangelio, que es la palabra del Señor, el evangelio de la gracia, de la gloria del Señor. Y el evangelio dice que debe de revelar la justicia de Dios. Y Dios es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Esta es la justicia que se debe de revelar en el evangelio. Si hay algún evangelio que no revela esto, este evangelio es falso. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios es el argumento principal de la justicia. Dios está muy enojado por el pecado de todos los hombres, por nuestro pecado. Hay personas que dicen, es que yo no entiendo por qué me está yendo mal, yo qué hice, yo soy inocente. Amados, no somos inocentes. Somos dignos de muerte. Somos dignos de muerte. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no del juicio del hombre, porque el juicio del hombre, no, fornicar no es malo, ¿verdad? Desobedecer a los padres, no, todos lo hacen, ¿verdad? Tener avaricia, deseo afanoso de dinero, no hace así el mundo, ¿verdad? Soberbios, altivos, desleales, amados, todas estas cosas el Señor las juzga
Y el Señor juzga nuestra vida, Él es el soberano, Él lo puede hacer. Y el Evangelio verdadero te dice, Dios ha juzgado tu vida, Dios ha juzgado tus pecados, Dios ha juzgado tu actitud, Dios ha juzgado tu maldad y te ha encontrado digno de muerte, no solamente de un castigo así severo o un castigo ejemplar, que sea ejemplo para otros, sino dice que nos ha encontrado dignos de muerte. Hay algunas personas que no creen que sus pecados los hagan dignos de muerte. Dios perdona todo. Dios, Él me ama. Dios no me va a mandar al infierno. Yo no soy tan malo, hay otros peores. ¿No nos medimos en el estándar? El Señor no nos juzga, su justicia y su juicio no nos juzga según el otro. A ver quién es más malo que el otro y los compara. No, el Señor nos compara con su palabra, con su palabra. Aquí nos refleja. Porque muchos hombres profesamos nuestra propia bondad, ¿no? Yo soy bueno. Amados, yo me puedo parar aquí, ¿verdad? Y en el video todos somos santos. Todos somos, ¿no? Justos. Podemos fingir, llorar las lágrimas. Pero Dios conoce nuestro corazón, amados hermanos. Dios sabe de nuestros pecados. Y todos pecamos. Amén. Todos pecamos. Yo tengo pecado. Lucho contra Él, pero tengo debilidad. Fallo delante del Señor. Lo reconozco, a veces lo reconozco, y me dicen, tú eres así, y yo digo, sí, ese pecado es mío, así soy. Pero le pido al Señor que me lo quite, que me ayude, y lucho contra Él, porque esa es la gracia que se nos dio, porque esos pecados nos hacen dignos de muerte, y yo no quiero morir. Yo creo en el Señor que me ha ayudado a buscar su gracia para salvación, como dice aquí. En el Evangelio es para salvación. Si yo reconozco mis rebeliones, si yo reconozco mis maldades, tendré esperanza. Pero si yo no reconozco como que mis pecados me hacen hecho digno de muerte, no habrá esperanza. El Evangelio verdadero, amados hermanos, tiene que ir centrado en el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra soberbia, de nuestro envanecimiento, amados. Hoy en día el Evangelio no lleva este sello. Hay un falso Evangelio que no predica el temor a Dios. Vamos a ver el Evangelio eterno. Vamos a entrar en tema. Ya vimos este preámbulo del apóstol Pablo que expresa perfectamente a detalle el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo vino a enseñar. Y en Apocalipsis 14, versículo 6, la visión que tiene el apóstol Juan, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al Señor. Dadle gloria al Señor. Ahora, este evangelio eterno que predica el ángel y el evangelio que predica el apóstol Juan y el evangelio que predicó Jesucristo en vida es lo mismo, amados hermanos. Son uno. Obviamente se está resumido en unos breves enunciados y el apóstol Pablo es más detalle. Pero es el mismo, amados hermanos. Es uno ese evangelio. Temer a Dios, temer a Dios. Hay muchos falsos evangelios que no proclaman el temor a Dios, amados hermanos. Y esto es importante. Porque el Señor lo que Él pide de nosotros es que le temamos. ¿Qué pide pues Jehová tu Dios? Sino que le ames, que le temas, que le respetes. Si yo soy pues tu Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Amados hermanos, nosotros en este cuerpo de muerte tenemos que entender que una de las principales verdades del Evangelio es el temor a Dios. El que teme, ese será perfeccionado en el amor. El que ama, dice la palabra, hablamos del temor a Dios en esta carne, por el pecado. Una vez que seamos salvados por el amor del Señor, ese temor ya no irá a nuestro espíritu,
Ya no será un temor para entender que vamos a ir delante del Señor a ir al infierno, sino ya sabemos, como lo hemos amado, ese amor echa fuera el temor. El temor de Dios es para este tiempo, amados hermanos, en esta carne. El temor de Dios dura para siempre. Es glorioso. Le damos la gloria al Señor porque después viviremos ese amor más perfecto en la vida eterna. Sin embargo, amados hermanos, en estos tiempos de muerte, en esta carne, tenemos que entender que el Evangelio eterno es decir, teme a Dios, teme a Dios. Estamos viviendo en tiempos de crisis, en tiempo que cosas que ya no son normales, como antes las teníamos, pero la pregunta es, amados hermanos, ¿estamos considerando siempre el temor de Dios delante de todo esto que pasa? El temor de Dios. Hay que temer a Dios, porque nos está mostrando el Señor cuán frágil somos. Y la única forma que vamos a escapar de estos juicios es mediante el Señor. ¿Nos va a salvar un hombre? ¿Nos va a salvar un príncipe, un presidente, un secretario, un ministro? ¿Quién nos va a salvar? El Señor. ¿Quién va a detener esta plaga cuando el Señor va a llegar un momento en que el Señor dice, basta, hasta aquí? ¿Quién lo va a decir? El Señor. Cuando vea realmente el temor en su pueblo, en su iglesia, en sus santos, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Y después que nosotros llevemos ese mensaje a todos los demás. Decíamos que estos eventos son propicios para que falsos evangelios estén profesando, estén hablando de cosas engañosas y no estén proclamando el evangelio eterno que es teme a Dios. La ira de Dios se está revelando, Dios está enojado con su iglesia, con su iglesia. Dios está enojado con su iglesia. Dios está enojado primeramente con su pueblo. Gloria a Dios, amados hermanos, somos hijos. Dios está enojado con su iglesia porque no valoramos el congregarnos, porque no valoramos el abrazarnos, no valoramos el ósculo santo. ¿Cuántos besos de Judas se dieron en la congregación en el último año? Hermanos que, hermano, se daban la vuelta y había odio, abominación, rencor. Con un beso, decía el Señor, Judas, con un beso entregas al maestro. Eso lo hizo Judas. ¿Y cuánto se hacía en la iglesia? Pero la misma congregación, la misma iglesia ha perdido este evangelio, amados hermanos. Se ha perdido este evangelio. Qué triste. El mundo no lo conoce, pero lo triste es que lo pierda la iglesia. Hemos visto, amados, predicaba ayer un mensaje acerca de la madre de todas las rameras, la madre de las rameras, cómo un sistema religioso falso corrompe a otros sistemas religiosos, enseñándoles, ¿verdad?, lo que han de hacer y las corrompe con sus fornicaciones, con el mundo, con la vanagloria de la vida, y lo primero que hacen es diluir el evangelio. Quitad el temor de Dios. Y después, ¿qué es lo que le quitan a los hombres del evangelio? Primero, el temor a Dios. La iglesia hoy en día no está temiendo al Señor. Amados, aprendemos de este virus, que es peligroso, muy peligroso, porque personas asintomáticas están contagiando a otras. Personas asintomáticas, que no se sabe que tienen el virus, se creen sanas y son las que están haciendo un contagiadero. Ya después se manifiesta un síntoma, uno se guarda en aislamiento, pero ya contagió a un montón que están contagiando asintomáticamente. Esto ha sido el problema. Pero ¿por qué no lo hace ver el Señor así? ¿Será una metáfora del Señor haciéndonos ver una verdad espiritual? Amados, hay personas que fingen ser del Señor. Fingen hablar un evangelio, gloria a Dios, y yo amo al Señor, y bailan y danzan. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a clamar al Señor para que Dios nos quite este virus. ¿Y sabes cuál es el problema? Que por dentro son lobos rapaces. Que por dentro tienen toda clase de pecado. Por dentro no temen a Dios. No temen a Dios. No temen a Dios en la intimidad. No temen a Dios en los secretos de sus corazones, en sus hogares, donde nadie los ve. Ahí no temen al Señor. En su vanidad, en sus intenciones, amados. Sus intenciones no están en el temor de Dios. Están en la fuerza del mundo. Y profesan conocer a Dios y sacan textos y tienen un lenguaje que wow, ¿no? Pero cuando tú los pruebas, amados, los pruebas y ves su enseñanza, no se enfatiza como decía Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es lo que el hombre debe ser. Y no terminan así sus discursos, no terminan diciendo teme a Dios, arrepiéntete. Ese es el evangelio eterno, amados hermanos. Pablo decía, la ira de Dios se revela porque
te ensoberbeciste, Dios te ha manifestado que Él existe, Dios te ha manifestado a todos los hombres que Él existe, nadie lo puede negar. Solamente el necio dice, no hay Dios en ninguno de mis caminos, el necio, o sea, es un necio ya. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la gente llega a esa necedad de que sabe que Dios existe, lo sabe, pero se aferra a creer que no. Y entonces el Señor lo entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. El Señor lo desecha y lo deja que se envuelva en todo tipo de cosas que serán juzgadas en el día del Señor. Y que todas esas cosas que hacen los hombres son dignas de muerte. Todas, amados hermanos. Qué tremendo que se pierda el temor de Dios, que no haya ese temor de Dios en el Evangelio. Los hombres se envanecen, los hombres se apartan y no hay quien tema al Señor, no hay quien diga, Señor, perdóname. Debemos de estar clamando, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdona, Señor, la mundanidad de la iglesia, el amor al mundo. El Señor está limpiando su iglesia, ya nos quitó el mundo, ya nos quitó el mundo. Ya nos quitó el mundo, bueno, nos está quitando parte. Ya no podemos ir al cine. No llegábamos temprano al cine y tarde a la iglesia. Ahora ya no, ya te quitó el cine. Bueno, amados, falta una tragedia sobre la humanidad. Falta una tragedia que es que el Señor quita el internet. Cuando se caigan las torres del internet, que no hay internet, ahí sí, amado hermano, ahí va a empezar la verdadera tragedia. Cuando se ha quitado al hombre todo lo que es su mundo. Y entonces, ¿quién va a sobrevivir? Solamente el que tema al Señor, el que se humille, el que sea de Cristo, amados hermanos, ese vivirá. Luego dice el Evangelio eterno que predica este ángel a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso es para todos. Judíos, griegos, bárbaros, escitas, argentinos, mexicanos, chilenos, españoles, italianos, chinos, japoneses. Es para todos. Tenemos que temer a Dios. Dice, el temor de Dios, amados, nos debe de llevar a esta condición de darle gloria. ¿Qué es darle gloria al Señor? Reconocerle, entender que todo lo bueno y lo malo viene de Él, que Él es el Señor de nuestra vida. Señor, te doy gloria. Muchos pueden decir, te doy gloria, gloria. Eso no es darle gloria. Darle gloria al Señor es morir a tu carne, negar tus pensamientos, negarte a ti mismo. Eso es darle gloria. Que el Señor sea el que lleve el éxito en nuestra vida, que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Miren, amados, dice la palabra que por no darle la gloria al Señor y envanecerse en sus razonamientos, el Señor los entregó. El Evangelio tiene que decir, no te envanezcas, dale la gloria al Señor. No te envanezcas en tu vida, tú no tienes control de nada, no eres digno de nada. Todo lo que tienes te lo ha dado el Señor, y aún el Señor te ha dado tanto que te has vuelto ingrato, porque es igual de pecado ser malo a ser ingrato, porque el infierno está lleno de ingratos y malos. Ingratos y malos. Unos son malos ya y otros son ingratos. Ambos irán al infierno. Es lo mismo. Ser ingrato es ser malo porque el Señor ha sido bueno contigo y tú por ingrato no le has dado la gloria. Te has envanecido. No, yo estoy bien. Yo no le doy al Señor nada de lo que me pide. No leo su palabra. No me niego a mí mismo. ¿Qué es que te vas a llevar todos tus bienes, todo tu dinero, tu casa a la vida eterna? Desnudo llegué, desnudo me voy. Y cuando llegues únicamente vas a llevar tus obras y tus motivaciones, pero ya no irán tus ídolos de este mundo. Por eso decía, no está limpiando el Señor a su iglesia quitándole los ídolos de este mundo, quitándole sus placeres, sus vanidades. Lo está haciendo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor quiere que el Evangelio primeramente se fortalezca en su iglesia, porque si no se fortalece en su iglesia, ¿cómo lo vamos a llevar a los demás? Dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Es importante, justicia y juicio. El Señor está molesto. La hora de su juicio ha llegado. Humíllate, teme a Dios, entrega tu vida a Él. El Señor ha juzgado tu vida y te ha encontrado digno de muerte. Entonces clámale, humíllate, como esa historia del rey que llega al profeta y le dice, el Señor ha determinado que tú mueras. Y él se humilla, Señor, perdóname, dame una oportunidad. Y llega y dice, bueno, te voy a dar 15 años más. Dadle gloria al Señor y adorad. Adorad al Señor, entregar tu vida a Él para siempre, adorarle en espíritu y en verdad. Muchos solamente le adoran en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? Señor, te amo, estoy contigo. Pero en verdad es que ya en la intimidad son del mundo, amados hermanos.
son del mundo. Muchos pueden decir, Señor, y aparentar, y fingir, pero ya sus pasiones son del mundo. Amados, había pasado muchos años sin entrar al Facebook. Ya lo había puesto el Señor en nuestro corazón, que teníamos que entrar porque era necesario para su obra. Recién unos días entramos y ahí se ve, amados hermanos. Ahí se ve el corazón. Ahí se ve quién realmente estaban fingiendo. Quienes no tienen al Señor y están en el mundo, ¿verdad? Porque la boca habla de lo que hay en tu corazón. Y ahí se ve, ahí se ve. Ya se había visto en otros frutos, ya se veían los frutos, pero simplemente se confirmó. Que hay algunos que están con amor al mundo y según aman al Señor y aman al mundo. Y dice la palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él y tiene que arrepentirse. No vaya a ser que su pecado le sea hallado digno de muerte y no tenga esperanza, a menos que por medio de la fe en Cristo vaya y le pida perdón. Y el justo, cuando crea por la fe, que crea que todo esto es justo, que el Señor tiene la razón y se entrega a él, ese vivirá. El que crea en la palabra. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es Cristo, adorarle a Él. Dice en Apocalipsis capítulo 13, amados hermanos. Perdón, capítulo 12 de Apocalipsis. El Evangelio es poder para salvación, para salvación. Es poder para escapar de mis necedades, de mi envanecimiento, de mi inmundicia. Hoy en día, amados hermanos, lamentablemente hay iglesias rameras, corrompidas, congregaciones que se dicen ser del Señor, no están predicando el verdadero evangelio, amados. Están predicando un evangelio falso y dice, si aún un ángel del cielo predicase otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Solamente hay un evangelio y es este, amados hermanos. No hay otro, es este. Teme a Dios, dale gloria, adora a Cristo, porque su juicio ha llegado. Arrepiéntete, búscalo, entrégate a Él. Clama a Él. Si tú crees en Él, vivirás. Si tú crees en Él, vivirás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora ha venido la salvación. ¿Cuál es la salvación? Escapar de nuestra condición de muerte delante del Señor. Cambiar nuestra vida, convertirnos a Él completamente. Arrepentirnos, entender que somos dignos de muerte, que somos responsables de pecar delante del Señor y pedirle a Él una oportunidad para cambiar, amados hermanos, para nacer de nuevo, para comprometernos con Él, adorarle a Él, que eso representa un compromiso de unidad, de comunión con Él por la eternidad. Ahora ha venido la salvación, el poder para cambiar, el poder. El verdadero evangelio trae poder, el falso evangelio no te va a cambiar. Vas a danzar, vas a traer tu Biblia, vas a orar, pero no vas a tener poder para escapar de tu vanidad, de tu pecado, de tu necedad. Y habrá un velo ahí, y el falso evangelio simplemente va a engañarte, te va a engañar, porque ese falso evangelio viene de Satanás, no tiene poder para salvarte, no tiene poder para llevarte a la vida eterna. El verdadero evangelio tiene poder, ¿verdad? Dice la palabra, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Señor, soy tuyo, tú eres mi rey. Y la autoridad de su Cristo. En realidad Dios es una autoridad sobre ti. La ira de Dios está sobre todos los hombres que no lo han puesto como autoridad en su vida, que no lo han puesto como lo primero en su vida. No han tenido temor de Dios y se han envanecido en sus razonamientos, amados hermanos. ¿Cómo puede ser que la iglesia haya perdido este evangelio? ¿Cómo puede ser que la iglesia haya dejado de creer este evangelio en su propia vida? Y en la iglesia tenemos toda clase de inmundicia, de autoridad de hombre, de reino de hombre. No hay personas que van hacia sus propios reinos y gente que sigue el reino de otros y no el reino de Cristo, que tolera a los falsos apóstoles, tolera a los falsos maestros, deja que los abofeteen, que les quite lo suyo. Amados, ahora vi una blasfemia de un hombre falso, un falso maestro, proclamando unas verdades de la palabra, como Simón el mago, con grande astucia, con grande elocuencia y, amado, engaña casi a los escogidos, sacando unas barrabasadas, diciendo, no, si tú tienes poco dinero, siémbralo, dalo todo, dalo, y después vendrá la multiplicación. Eso no dice la palabra, hermanos.
pero te convencen de una manera y está la gente, están las personas. Dice, ¿sabes cuál fue tu pecado? Que no te entregaste al Señor, no lo amas, no estás dispuesto a amarle, por eso no sabes distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque muchos dijeron, ¿de qué me sirve entregarme al Señor? Mejor sigo aquí en el mundo. Entonces, por ese pecado no vas a poder distinguir al que sirve a Dios del que no le sirve, al verdadero pastor del falso pastor. No vas a entender. Cuando amas al mundo y quieres nada más seguir a Cristo para una vida light y eres buena persona en el mundo, eso es un pecado, amados hermanos. No se puede ser tibio, porque el Evangelio eterno debe decir, realmente Cristo debe ser una autoridad, darle gloria. Darle gloria quiere decir eso, que Él sea una autoridad, darle la gloria al Señor, que Él sea tu autoridad. Teme al Señor, que Él sea nuestro Rey, porque la salvación es que realmente seamos convertidos a este pensamiento, porque Pablo decía que el problema es que nuestros pecados eran dignos de muerte y que nosotros no lo creíamos, porque el juicio del Señor ha llegado y la justicia de Dios se manifiesta por medio del Evangelio. Todo esto es justo para el Señor mandarnos al fuego eterno si Él lo quisiera. Sin embargo, también se ha mostrado que por el amor y la gracia de Cristo hemos sido perdonados, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo, para decirle, Señor, ayúdame, cámbiame, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, quiero adorarte, perdóname, Señor, pon tu espíritu en mí, recíbeme, Señor, y cámbiame mi corazón. Esa sí es una oración importante. Señor, recíbeme, soy un pecador, y cambia mi corazón. Es muy diferente a esa oración de te recibo como mi Señor y te acepto en mi corazón. Los hermanos, eso no es el temor de Dios. Eso no es la gloria del Señor, ese no es el Evangelio. Entonces no va a haber poder para cambiar tu vida. Te convertirás en un prosélito de alguna organización entusiasta, pero no habrá poder en la intimidad realmente de dejar todas estas cosas. Por eso los falsos maestros no pueden escapar de iras, celos, contiendas, fornicación, embriaguez, todo esto, mentira, vanagloria. Algunos tuvieron la oportunidad, fueron probados y no pasaron. Muchos profesan conocer a Dios y dicen que sí, como Balaam. Como el tiempo de ahora, Balaam tenía el virus ahí y no lo manifestaba. Pero después lo sacó. Después se manifestó y Moisés dio testimonio de que Balaam era un hombre falso. De que no había temido al Señor, no tenía temor del Señor. Profesaba conocer a Dios, pero no tenía temor en Él. No le daba la gloria verdaderamente en la intimidad de su corazón. ¿Dónde quiere el Señor el verdadero adorador? Aquí, en verdad, en tu mente, en tu corazón, que en verdad desde adentro de tu alma tú quieras y creas en Cristo y quieras seguirle a Él. Ese es el Evangelio, amados hermanos, el único Evangelio que nos va a dar para salvación, ¿eh? No hay otro, amados hermanos. Teme a Dios, temamos a Dios, démosle gloria, adorémosle a Él, porque la hora de su juicio ha llegado, su juicio ya está cerca, el juicio del Señor, amados hermanos, Él ha juzgado ya a su iglesia. Está juzgando a su iglesia, la está limpiando, como Él prometió en el tiempo de Isaías, acerca de Jerusalén, que se había convertido en una ramera, pero dice, te voy a limpiar. Por eso el pueblo suyo, que está ahorita en muchas denominaciones, el Señor lo va a sacar. El pueblo de Dios, que está en muchas congregaciones, porque hay pueblo de Dios en muchas congregaciones, atrapados, cautivos por falsas doctrinas, pero el Señor les está trayendo luz y los va a sacar, Van a entender que tienen que seguir al Señor en espíritu y en verdad con el Evangelio eterno, no un evangelio falso. Va a haber gente que va a compungirse de su pecado y va a decir, Señor, quiero buscarte. Yo sé que este no es el camino, yo sé que esto no es la verdad, yo sé que amo el mundo. Quiero arrepentirme, quiero ir a ti. Perdóname, Señor. Temo a tu nombre y temo tu juicio. Amados hermanos, temamos a Dios. La iglesia no debe de perder el temor a Dios. Cuando la iglesia pierde el temor a Dios, se ha vuelto una ramera, amados hermanos. Se ha vuelto una prostituta del mundo, de las vanidades de los hombres, de las filosofías vanas y extrañas. Ha fornicado con las ideas y las filosofías del mundo, porque ha dejado el temor a Dios, porque el mundo no conoce el temor a Dios. El mundo no lo entiende, no lo juzga diferente, no entiende el juicio del Señor, no entiende sus juicios, su justicia, no entiende su temor, porque no son del Señor. Pero la iglesia sí. Amados, volvamos al Evangelio puro, prediquemos el Evangelio, vivámoslo, amados, no podemos predicar algo que no vivimos. Por eso la verdadera fe del justo empieza en creer esta verdad para poder transmitirla, amados hermanos, con poder, con verdad. No por medio de palabras fingidas, sino en espíritu
y en verdad como el Señor nos manda. Que realmente Cristo sea una autoridad sobre nuestra vida. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a terminar aquí para que no se alargue mucho este video. Damos la gloria al Señor, amados hermanos. Amados, hemos tenido algunos problemas técnicos, estamos intentando, por eso es que has visto videos ahí que se cortan, porque de repente la grabación no se hace bien, pero estamos intentando, amados hermanos. Lo importante es poder llevar el mensaje de salvación y que se escuche y que se crea y que se ponga por obra. Amados hermanos, que Dios te bendiga. Sigamos echándole ganas, ¿verdad? Buscando la palabra y poniéndola por obra, porque eso es lo importante. Y humillémonos, amados hermanos. Temamos al Señor, clamemos al Señor por misericordia, para que Él nos conforme a Él. Es lo que tenemos que clamar. No que nos saque de esta crisis, sino que nos conforme a Él en medio de esta prueba, que seamos como Él, que pasemos la prueba, que seamos aprobados para darle gloria a su bendito nombre. Amén. Dios te bendiga, amados hermanos. Seguimos en contacto y esperemos que el Señor nos siga bendiciendo con la revelación de su palabra. Dios te bendiga, amado hermano. Paz en el Señor.